Una de cada 4 personas padecerán alguna enfermedad alérgica en algún momento de su vida. Es más, para el año 2030 se prevé que el 50% de la población mundial conviva con alguna de estas patologías. Son algunos de los datos que se extraen del último simposio internacional Avances y perspectivas en alergia cutánea e inmunología de la Sociedad Española de Alergología, que se ha celebrado estos días en la isla de Gran Canaria. Además, Canarias es la comunidad con mayor prevalencia de alergia a los ácaros. Y de este tema vamos a hablar a continuación con Nancy Ortega, que es presidenta de la Sociedad Canaria de Alergias. Señora Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, precisamente en ese simposio se ha dado a conocer algunos datos que tienen que ver con Canarias. Igual muchos nos ven y nos envidian el clima que tenemos, pero para los alérgicos no supone el clima ideal, ¿verdad? No, la verdad que no, que tenemos un clima con unas temperaturas constantes y un alto nivel de humedad, que es el clima ideal para el crecimiento de los ácaros del polvo. De hecho, tenemos una gran cantidad, unos altos niveles de ácaros del polvo, que todo eso se ve reflejado, el que el 90% de las rinitis que tienen los canarios son debidas a la alergia que se tiene a los diferentes tipos de ácaros del polvo. Estos días estamos viviendo un nuevo episodio de calima, eso quizás no ayuda demasiado a los alérgicos y además que la calima actúa como un factor desencadenante y que agrava esta patología respiratoria de los canarios, ¿no? Efectivamente, la calima se produce por tormentas que hay en el desierto, entonces digamos las grandes partículas se quedan allí, pero con el siroco las traen a las islas, entonces ya nos traen pues arena, hongos, pólenes, incluso contaminantes de las fábricas, que todo eso pues irrita y el árbol respiratorio tanto a nivel nasal como los bronquios, como muchas veces conjuntival y produciendo síntomas. Y claro, si el paciente ya es alérgico, digamos que tiene las vías respiratorias más sensibles por los ácaros que está respirando pues todo el año, pues facilita pues eso, sobre todo las crisis, los broncoespasmos, que ahora en estos días pues están yendo y acudiendo a urgencias por la falta de aire. Habla usted de unos síntomas determinados que pueden manifestar una alergia, sin embargo muchos lo pueden confundir con un resfriado y se pueden pasar la vida diciendo justamente en esta época del año me entra un resfriado, me siento resfriado y a lo mejor estamos ante un cuadro alérgico. Efectivamente, lo que pasa es que, por ejemplo, una rinitis alérgica tiene unas características definidas. La rinitis por ácaros del polvo, el paciente se levanta por la mañana congestionado, con ahuilla, tiene que sonarse porque está expuesto a los ácaros que hay en el domicilio. En cambio, a lo largo del día, ya cuando va al colegio, al trabajo, sale del domicilio, pues empieza a mejorar. Y a lo largo ya por la tarde, noche está un poco mejor para luego volver a estar en casa y respirar los ácaros. Los ácaros se alimentan pues eso de las escamas de la piel y nosotros al respirar tanto en el dormitorio sobre todo pues eso, en los colchones y la almohada durante toda la noche, pues los productos de desecho de los ácaros, pues hace que empiecen a aparecer los síntomas, tanto a nivel nasal sobre todo, también a nivel conjuntival como lagrimeo, picor de ojo y luego ya en los casos digamos más avanzados, pues empieza con tos por la mañana o ya ruidos en el pecho, falta de aire, que muchas veces ya luego dificulta la vida digamos cotidiana si te vas a salir a correr o a hacer algún ejercicio que requiera pues un esfuerzo físico. Bueno, pues teniendo en cuenta que los ácaros necesitan una temperatura constante, me imagino que por el clima que tenemos en Canarias es algo que lo tenemos todo el año. Efectivamente, habrá épocas quizás un poco más, un poco menos, pero en general es unos síntomas todo el año que claro varían, nuestros picos son las calimas también porque estamos respirando todo el día los ácaros para luego pues venir y respirar ácaros con calima. Nosotros en las islas no tenemos la contaminación que digamos se oye en otras ciudades importantes como capitales así como puede ser Madrid o Barcelona, pero sí que tenemos la calima que actúa pues muy similar a un contaminante. Bueno, puede que haya alguna persona que no esté viendo, señora Ortega, que haya dicho,
Contra estos días estoy notando ese lagrimeo, quizás ese malestar que confundo con un resfriado. Quizás llegó el momento de hacerme las pruebas de la alergia. ¿En qué consisten esas pruebas? Primero tiene que hacer la visita efectivamente al alergólogo, le hace las preguntas porque no todo es ácaros del polvo. Digamos, uno también puede tener alergia pues si tiene un animal en casa, sobre todo el gato, que es el que más suele producir alergia, aunque también puede ser el perro, el cobaya, el hámster que tengamos en casa. O incluso a veces, sobre todo las personas que viven en las medianías, pues pueden tener alergia a los pólenes. Entonces digamos que tienes que tener como una entrevista para el alergólogo saber y orientarse un poco qué pruebas hacerte. Entonces las pruebas son unos extractos que ya vienen preparados, que se ponen en la piel y entonces con una lanceta se hace una pequeña picada sin sangre ni nada y a los 15-20 minutos vemos si tiene o no reacción a esos alergenos y ya luego el alergólogo pues te dará unas indicaciones de medidas de evitación o bien del animal o bien del polen o bien del ácaro junto con un tratamiento farmacológico y luego por supuesto si existe la posibilidad de ponerte la inmunoterapia que es la denominada vacuna de la alergia pues se ponen y las vacunas normalmente es el extracto especialmente diseñado para el paciente con aquellos alergenos al cual tiene alergia, claro, para crear como una tolerancia y que el cuerpo no reaccione pues cuando respire los ácaros. Pues mirando al futuro, señor Ortega, los datos no son nada halagüeños y teniendo en cuenta que Canarias presenta la mayor prevalencia de alergias, ya estamos hablando que incluso para el año 2030 se prevé que el 50% de la población mundial conviva con algunas de las enfermedades alérgicas. La verdad es que sí, se está estimando un crecimiento de la alergia de un 2% en ciertos lugares de toda la población, porque hay unos factores hereditarios, evidentemente si el padre o la madre es alérgico, el niño tiene más probabilidad de ser alérgico. Luego hay otros factores que es, digamos, la teoría higienista que se denomina, que es cuando los niños son pequeños, sobre todo en los países desarrollados, pues los catarros que pueden tener se dan rápidamente antibióticos sin dejar que el sistema inmune se desarrolle bien. Eso es que es lo que va a ocurrir, que el sistema no va a estar acostumbrado pues a exponerse a virus, bacterias y lo que va a hacer es irse contra otras sustancias inocuas como son los ácaros del polvo o el polen y producir síntomas. Y por otra parte está también la contaminación, que como antes comenté aquí tenemos la calima y luego el cambio climático, que quieras que no también afecta sobre todo por ejemplo a los pacientes polínicos que aumentan el tiempo al tener los climas más cálidos, a los tiempos de polinización, estando los pacientes más expuestos al polen. Pero claro, en estos casos nosotros lo que es el cambio climático nos afecta muy poco por este clima constante que tenemos. Algo llamativo que hemos escogido precisamente ese simposio que se ha celebrado en la isla de Gran Canaria, señor Ortega, es la presencia de una proteína de la que han hablado muy similar en los ácaros y los crustáceos que produce una alergia cruzada. ¿Qué efectos puede producir? Vamos a ver, hay una proteína muy similar en los crustáceos y en los ácaros del polvo. Se llama tropomiosina y entonces ¿qué es lo que ocurre? Que si el paciente está sensibilizado o tiene alergia a esa determinada proteína en los ácaros, pues cuando come una gamba o a lo mejor come una paella, el arroz, no tiene por qué comer específicamente el crustáceo, la gamba, el langostino o el cangrejo, pues le pica la boca, se hinchan los labios y luego, digamos, si esto ocurre varias veces, pues puede tener cuadros importantes de falta de aire, ruidos en el pecho, incluso de anafilaxia, de pérdida de conciencia y todo esto. Bueno, si ya de hecho nos preocupa el aire que podemos respirar, señor Ortega, luego está también esa batalla contra la alergia de los alimentos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, porque cada vez se están descubriendo que hay ciertas proteínas que un paciente se sensibiliza, es decir, le coge alergia al inhalarla, que luego también al digerirla, digamos, los jugos gástricos no las destruye y entonces cuando se absorbe por el cuerpo, pues va a producir síntomas mucho más serios que los que produce al inhalarlo. No solo, digamos, aquí en Canarias, por ejemplo, es eso, los crustáceos con los ácaros del polvo. En la península ocurre un cuadro similar, y lo que es Europa también, por ejemplo, con proteínas de pólenes de gramíneas, con la fruta de las rosáceas, es decir, el melocotón, la manzana, pues le produce unos síntomas similares que nosotros ácaros o crustáceos. Y en Europa, por ejemplo, el abedul, pues aquellos que comen la manzana y el apio. Bueno, pues la verdad que un mundo muy interesante este de las alergias, sobre todo por lo que nos espera de cara al futuro. Nancy Ortega, presidenta de la Sociedad Canaria de Alergias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días, Canarias. Gracias a ti por habernos invitado.